El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa de este inicio de semana. Gracias por su compañía en este espacio de opinión de Mega Noticias. Gracias, saludo con gusto a Juan Carlos Zúñiga, nuestro analista, que juntos estamos hablando de los temas que merecen desde luego algún análisis, algún tipo de opinión. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Mega Noticias. Y feliz inicio de semana. Gracias, sí. Y es que hay varios temas, a ver, en medio de Culiacán, 4 meses ya de que la violencia no para, bueno, 4 meses que detuvieron o se entregó, no sabemos exactamente qué pasó con el Mayo, pero la violencia no cesa. Lo que ocurrió este fin de semana, más de 60 videocámaras balaceadas, los 16 homicidios, tremendo. Bueno, esto lamentable. Tabasco también, ahora volteas también a este Tabasco que se ha descompuesto muchísimo, también el estado de Tabasco. Lamentablemente esta violencia continúa, pero dentro de todas estas malas noticias que hay en el país, me parece que hay también alguna luz que se abre hoy con este Acuerdo Nacional para el Derecho Humano, el agua y la sustentabilidad, el derecho humano al agua, ¿sí? Este es un tema que aquí en Mega Noticias, Juan Carlos, hemos hablado muchas ocasiones. La cantidad de agua que se desperdicia, la sequía brutal, la crisis hídrica que tenemos, que a pesar de que pasó ya el temporal de lluvia hace ya algunos meses, hay entidades como Sonora, como Sinaloa, que siguen teniendo grave escasez. Y este contraste de país que tenemos, que por un lado en el sureste tenemos agua para aventar, ¿sí? Y lamentablemente del centro para arriba de la República Mexicana tenemos esta grave escasez. Hoy en una luz, y así lo percibo, porque es el primer acuerdo en el que participan todos los sectores involucrados. Es un acuerdo, o sea, no es una imposición, pero el gobierno federal va a vigilar, pero es un acuerdo en el que sector productivo, especialmente el agropecuario, el sector industrial, los que tienen concesiones de agua para uso industrial, sí, y desde luego el compromiso de autoridades, sí, a partir de 10 puntos para que se pueda tener mejor calidad de agua, tener agua suficiente y desde luego poder tener planes de reutilización, de tecnificación en el campo y que la mayoría de los mexicanos tengamos el derecho al agua, Juan Carlos. Efectivamente, Raúl, hemos pasado un 2024 con un problema de sequía muy fuerte en todo el país. En algunas regiones el problema de sequía se solucionó porque finalmente llovió, porque hubo fenómenos meteorológicos, hubo ciclones tropicales y esto hizo que se solucionara de alguna manera el problema de sequía, pero siguen existiendo zonas con una grave escasez de agua. Está el estado de Sonora, bien lo mencionabas, Raúl, que de no tomarse decisiones en este momento, Sonora va a enfrentar lo que Nuevo León hace 2 años y que tuvo la ciudad de Monterrey una escasez que obligó a los habitantes de la capital de Nuevo León a racionar el agua. Entonces, y hay una situación muy grave, hay una situación muy preocupante, porque además los mexicanos no hemos tomado conciencia de que debemos bajarle al consumo de agua. Somos de los países que más consumimos agua per cápita del mundo y además en zonas desérticas, en zonas con sequía, la estadística sube. Sobre este plan, que es un plan con muy buenas intenciones, en donde los productores del campo, productores agrícolas que tienen concesiones, empresas, van a ceder sus derechos de uso de agua para consumo humano, 2.500 millones de metros cúbicos. Hay 2 temas que me preocupan, Raúl. Sí. 1, el presupuesto de Conagua, y 2, no se toca absolutamente nada de los organismos operadores municipales. Que son los que tienen el control
de la distribución especialmente del agua y muchas concesiones. A ver, esto es importante. A ver, yo sí quisiera diferenciar algo que tú bien lo dices. Sí, del 100% de agua, ahí lo tenemos, el 76% del uso del agua dulce que hay se usa en la agricultura, el 76%. Luego tenemos lo que es el 16% que se usa para el uso del consumo humano. Y luego un porcentaje que no llega al 10% del uso industrial. Ahora, sí me parece que en la agricultura se ha desperdiciado mucha agua por la forma tradicional de inundar las parcelas, ¿sí? No se usa la tecnología y de ahí es que los distritos electorales, agrícolas, que son los que producen, especialmente los agroproductores, que producen muchos de los alimentos del país, sí tienen que cambiar su forma y ese es el compromiso de los agricultores, el cambiar, el tecnificar, el no estar inundando las parcelas porque de esa forma se desperdicia muchísima agua y de ahí viene el gran ahorro. Luego, en lo que se refiere precisamente a la industria, muchos industriales tienen concesionados los pozos de la comisión que controla supuestamente la Comisión Nacional del Agua, pero se vuelve pues un producto que es patrimonial y muchas concesiones de agua en este país las controlan colonias, cotos privados, particulares que usan y venden el agua como un asunto personal. Aquí en Guadalajara hay un caso de un fraccionamiento de lujo que tiene concesionados 4 o 5 pozos que la Comisión del Agua les dio, pero ellos venden a su vez el agua al precio que quieren a colonias que han surgido alrededor de ese coto, se llama bugambilias, y que de alguna forma sí se convierten ellos en los que están comercializando con el agua, que es un derecho, por llamar solamente a algunos, ¿no? Entonces me parece que es un buen principio. Me molesta muchas veces escuchar a los funcionarios señalando, por ejemplo, sobre el rescate de los 3 ríos más contaminados de este país, que es la cuenca Lerma-Santiago, que ese es uno de los ríos más contaminados, que sale de la ciudad de Toluca y que llega hasta el lago de Chapala, y del lago de Chapala sale hacia el Pacífico, y que pues todas las granjas porcícolas de Guanajuato, pasando por Querétaro, pasando por Jalisco, las aguas negras de la ciudad, en fin, es un cochinero y se tiene años invirtiendo millones de pesos para tratar de sanear parte de esta cuenca hidrológica. Sin embargo, sí, pocos avances hay. Y aquí en los discursos de hoy se menciona muchas veces como que el saneamiento del país empezó en el sexenio de López Obrador. No, a ver, hay un error de visión ahí. Pero me parece que estos son esfuerzos importantes que de alguna forma se tienen que lograr estos acuerdos como el que hoy se da, pero que realmente se cumplan, que no sean solamente ideas y hacer planteamientos que a la hora no se vayan a cumplir. Tienen ese riesgo, ¿no? Sí, yo no encuentro consistencia, congruencia del plan con el presupuesto de Conagua. Hay un recorte del 40% del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, Raúl, en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025. Contempla asignar el gobierno federal 37.119 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua y es una disminución del 40% de lo que va a ejercer en este 2024, que son 62.674 millones. Ya de por sí, estos 62.674 millones vienen de un historial de recortes anuales que ha tenido la Comisión Nacional del Agua. Nunca desde su existencia había tenido un presupuesto tan bajo, tan disminuido y le da pocas posibilidades entonces a la Comisión Nacional del Agua de realizar obra, pero además de supervisar que las concesiones de agua consuman la cantidad de líquido que les fueron autorizadas. Entonces, sí hay una inconsistencia en esto, no hay recursos para Conagua. ¿Cómo van a tecnificar el campo si no hay presupuesto para ello, si no hay recursos para ello?
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que también pues depende, la Conagua de la Semarnat, también tiene un recorte de alrededor del 40% a su presupuesto. Eso por un lado. Por el otro, no están hablando de la eficiencia física de los organismos operadores. La eficiencia física es del total del agua que le llega al organismo operador, cuánta es la que sale por la llave, por las llaves de las casas. Anda la eficiencia física de los organismos operadores en México en el 50%. 50%. ¿Qué significa? De cada 10 litros que tiene el organismo operador, solo 5 llegan. Los otros se pierden en fugas, en agua que no está medida, se desperdician pues, en estas dos circunstancias, en estas dos grandes circunstancias. Y entonces, muchas veces, comunidades enteras pudieran solucionar su problema de abasto tan solo revisando la eficiencia física de los organismos operadores. Ya no hablemos de la eficiencia comercial, claro, que es del total del agua que se produce, que se factura, cuánta se cobra. Esa aún está más abajo. Pero sí, son dos temas que no veo aquí y que son asuntos muy básicos: dinero, y dos, la eficiencia física de los organismos operadores para solucionar el abasto de agua para consumo humano. Tienes toda la razón. A ver, los organismos distribuidores de agua me parece que tienen una deficiencia, y el problema es que que depende de los municipios especialmente, y los municipios tampoco tienen dinero, no le meten dinero tampoco a eso, y esto nos lleva al otro problema, a lo que es precisamente las aguas negras. El mismo organismo operador tendría que limpiar el agua antes de volverla a depositar a la cuenca hidrológica correspondiente. Pero las plantas tratadoras de muchos de esos municipios tampoco operan por falta de dinero. Entonces, sí, me parece que es una observación muy valiosa la que estás haciendo sobre esta carencia que tiene este acuerdo. A mí lo que me parece interesante es que vemos a todos los sectores que en otro sexenio fueron despreciados, como los sectores industriales, los sectores productores, sí, y que no fueron tomados en cuenta absolutamente para nada. Es más, se criticaba desde el gobierno. Me parece que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum está dando un giro a estos acuerdos, tomando en cuenta estas deficiencias, me parece, y coincido contigo totalmente respecto a su operación y a la eficiencia y al dinero. Estas buenas voluntades, estas buenas intenciones sin dinero se pueden quedar ahí, ¿eh? Exacto. Otro tema, tenemos años y años hablando que los productores tienen que cambiar los cultivos, que los cultivos se tienen que adecuar a la circunstancia climática de la región. Hay cultivos que consumen mucha agua, hay cultivos que no consumen tanta agua, y hay regiones que los productores están aferrados a seguir sembrando lo que sí consume agua, cuando hay otros cultivos que no consumen agua. Hay que realmente trabajar en la sustitución de cultivos y en la vocación que tiene cada región agrícola de acuerdo con la cantidad de agua a la que se tiene acceso. Entonces, la reconversión de cultivos es un tema que por años se ha hablado en nuestro país. A ver si ahora sí el gobierno y los productores se ponen de acuerdo en este tema. Sí, por lo menos hoy en ese acuerdo se vio muy buena voluntad, ¿sí? Incluso la presidenta de un distrito de riego de Sinaloa, uno de los más productivos del país, según también se dijo en este lugar, dice, bueno, a ver, pero primero también el refrendo de concesiones, o sea, también hubo un ir y venir en este acuerdo. Sí, estamos de acuerdo en reducir el consumo de agua, en tecnificar más el uso del agua para la agricultura, pero también hay pendientes, ¿no? Y pendientes, por ejemplo, es el tema de la regularización de pozos. Una cosa que me llamó la atención en este acuerdo, Juan Carlos, y vale la pena también destacarlo, es que no se sabe cuánta agua disponible hay en el país. Esto lo dijo tanto el secretario de Agricultura como también el de la Comisión Nacional del Agua. Sí, no hay un documento, no hay un estudio, y pidieron a las universidades de este país poder colaborar con eso para saber realmente cuánta agua
Hay, porque lo que sabemos es que cuando viene el tiempo de calor, el tiempo de sequía, el estiaje, falta agua. Sí, y hay zonas del país, efectivamente, afortunadamente, que tienen agua en exceso, con lluvias todos los días y con grandes cuencas hidrológicas. En fin, grandes retos en el tema del agua. Y una cosa importante, tú decías, empezabas tu comentario con el consumo per cápita que tenemos en México, que asciende, si no me equivoco, a 200 litros por persona al día, ¿sí? Esos estándares hay que reducirlos, ¿sí? A casi 100 o menos, 100 litros por día. Entonces, bueno, dependiendo también las zonas, el lugar, el acceso que tengan de agua. Exacto, porque no es un asunto que compete únicamente a los productores agrícolas, que compete a los empresarios, en el caso del agua que tienen concesionada, compete también a los usuarios domésticos que pues consumimos como si viviéramos en el diluvio permanente. Entonces, y tuviéramos la infraestructura para almacenar ese diluvio. Entonces, no hemos caído en la cuenta de que como usuarios tenemos esa enorme responsabilidad y además no hemos caído en la cuenta de que como usuarios domésticos tenemos que pagar el agua. Sí, queremos cuesta. Gratis todo. Y por eso los organismos operadores están tronados, porque no pagamos el agua. Los mexicanos no tenemos la cultura del pago del agua, como sí tenemos la cultura del pago de otros servicios. Sí, tienes toda la razón. Juan Carlos, un tema interesante, ojalá se vayan cumpliendo y no quede solamente en buenas intenciones, ya lo veremos. Gracias. Buena semana, Raúl, un gusto. Igualmente, Juan Carlos Zúñiga, nuestro analista aquí en el tema sobre la mesa, el tema del agua. Este es el podcast, puede escucharlo usted, desde luego, en cualquier plataforma que usted tenga como Spotify. Siga informándose correctamente aquí en Mega Noticias. Gracias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.